Buenas tardes, bienvenido a todo el mundo a esta nueva actividad del Aula de Cultura de la Facultad de Filología. Hoy es uno de esos días grandes para la facultad. Después de una ardua negociación, hemos conseguido traer a Sheila Blanco. La verdad es que no ha sido muy generosa desde el principio. Contacté con ella por una red social. Yo pensé que no me iba a contestar. Al día siguiente me había dicho que sí, así que públicamente se lo quiero agradecer. Es una gran cantante que viene a presentar un proyecto fascinante que tenemos aquí atrás, que ya tiene unos años, como nos va a comentar ella. Es un homenaje a las poetas del 27, que han estado tanto tiempo en el olvido, ¿no? Realmente es una recuperación que se echaba en falta, ¿no? Así que, Sheila, yo voy a ser breve. Bienvenida. Gracias por estar en esta facultad, que esperemos verte en el futuro de nuevo. Y va a presentar a Sheila Blanco mi compañera Clara Marías, del Departamento de Filología Hispánica y Hispanoamericana. Bueno, de Hispánica, perdón. En mi época era diferente. Así que, Sheila, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Bueno, pues os voy a presentar a Sheila Blanco muy brevemente, porque imagino que todos estáis aquí porque ya la admiráis, pero bueno. Como sabéis, pues es cantante, pianista, compositora y ha buceado por géneros muy diversos, ¿no? Desde el jazz, el folk, el pop. Y quería destacar que, aunque estudió comunicación audiovisual en Salamanca y se dedicó a varios trabajos periodísticos, sobre todo radiofónicos, pues pronto se especializó en voz, ¿no? En Alcalá de Henares. Luego le iremos preguntando por todas estas cuestiones y enseguida decidió dedicarse por entero a la música, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que en el 2009 o así fue cuando ya su camino se osciló hacia la música. Y nada, desde el punto de vista de la divulgación y formación musical, quiero destacar su participación en la radio, ¿no? En la SER, seguro que muchos la seguís, en los programas de La Ventana y de Sofá Sonoro, y en la televisión como mentora en los programas de La Voz Kids y en La Capela. Y además de estas participaciones, ¿no? en radio y televisión, que creo que pues, son una de sus facetas que hay que destacar, es también muy conocida en las redes por sus bioclàssics, ¿no? Esa difusión de las biografías de los grandes músicos y también músicas, ¿no? Con, por ejemplo, Clara Schumann, ¿no? O Fanny Mendelssohn, cantando con las melodías de sus piezas más célebres, pues los hechos más importantes de su vida, sus piezas más importantes. Y este proyecto pues luego lo ha llevado a teatros, por ejemplo al Monumental, ¿no? Os recomiendo que lo busquéis, que es una maravilla. Y esta labor de recrear textos a través de la música, ¿no? Ya sea biografías o poemas, es lo que la convierte en la invitada ideal para el aula de cultura de esta Facultad de Filología, porque nos ha demostrado cómo a través de la musicalización, ¿no? Del canto, de la voz, los textos cobran vida y llegan a un público pues, mucho más amplio. Y ahora este público conoce, gracias a ella, pues, el arte total de Wagner, lo perfeccionista que era Brahms, o su uso de las matemáticas para componer, o que Vivaldi perfeccionó la forma del concierto, las correrías del niño Mozart, piedra angular del clasicismo, o que Bach fue redescubierto por Mendelssohn, que además apoyó la carrera de Fanny. Y bien, gracias a Sheila Blanco, pues también las poetas del 27, ¿no? Que han sido editadas por Pepa Merlo, ¿no? En el 2010 y más recientemente con Un traje de luna, y cuyas vidas entre la República y el exilio o el silencio fueron divulgadas por el documental de Tania Batlló, La sin sombrero, pues han podido ser ahora reconocidas por sus versos y no solo por sus vidas, ¿no? A través de las musicalizaciones que realizó en este disco. Por todo ello y por estar hoy aquí con nosotros, pues le damos las gracias. Bienvenida y de verdad te agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Brevemente voy a comentar el formato del acto. La idea es un poquito que aclare yo de lo que hemos con Sheila durante una hora como mucho, si no haremos mucho, Sheila, y luego que tengamos un coloquio con el público tan fantástico que tienes esta tarde. Por supuesto. Así que esa es un poquito la idea. Pues claro, te dejo. Sí, pues nada, la primera etapa, ¿no? Sobre la que queremos preguntarte son, como no, los orígenes. Entonces, me gustaría saber cómo surgió tu pasión por la música y si los responsables fueron estos músicos clásicos, ¿no? Que has dado a conocer con las biografías de bioclàssics, o no, descubriste más la música, te apasionó a través de otros géneros como la canción de autor o el jazz o pues, el rock, por ejemplo.
Bueno, es una pregunta que me abre muchas ventanas en mis recuerdos, pero yo te diría, Clara, que a quien le debo mi pasión por la música es, fíjate, sobre todo a mis padres. Aunque yo tengo la teoría de que de fábrica yo ya traía, ¿no? Traía, pues por suerte, los genes de mi madre, que es una súper cantante, que a mis hermanas y a mí nos enseñó canciones desde que éramos muy pequeñas. Nos cantaban, recuerdo las fiestas en mi casa cantando. Y a mi padre, que es una persona, a día de hoy es una de las personas más melómanas que conozco, que se sigue en su vida ahora de jubilado sentando delante del ordenador a descargarse música. Y lejos de lo que uno podría pensar, mi padre es un apasionado del jazz, una persona que no ha estudiado música en su vida y que lo que le gusta es conectar con lo que escucha y sentirlo, ¿no? O sea, viene, yo supongo que de una sensibilidad tremenda. Y eso hizo que en mi casa hubiese un piano desde que yo era muy pequeña, porque yo tengo 2 hermanas mayores, que las 2 también estudiaron música. Estudiamos las 3 música porque mis padres amaban la música y ellos no sabían música y no la habían podido estudiar. Y entonces eso hizo que fuera una más en la familia. Entonces, bueno, he convivido con ella, la he estudiado como lenguaje, con pentagrama, solfeo, pero la he escuchado y forma parte de mi día a día. No sabría vivir sin ella. Y claro, luego fueron llegando más personas a la familia, pues fue llegando Johann Sebastian Bach, fue llegando Gardel, fue llegando Lola Flores, fue llegando los Beatles. Mucha música muy diferente y de una manera muy transversal. Es decir, no importaba el estilo mientras fuera algo que te emocionara. Y eso dan fe, pues, la colección de discos que tienen mis padres en casa y la que tengo yo, en el sentido de que, bueno, pues a mí todo lo que cae en mis manos lo escucho y si me gusta, pues me lo guardo. Quería preguntar cómo pasó, ¿no?, de ser esa pasión de escuchar o estudiar música a realmente en qué momento, ¿no?, decidiste que ibas a dedicar tu vida por entero, ¿no?, que pese a haber estudiado comunicación audiovisual o haber trabajado en radio, que ya no solo iba a ser tu pasión, sino también tu forma de vida, ¿no? Porque pues todos conocemos muchos apasionados de la música que acaban pues compatibilizándolo con otro trabajo alimenticio, sí, pero no hay tanta gente que realmente apueste, ¿no?, por esa vocación. Entonces me gustaría saber si fue algún profesor de música, alguien que te influyó, alguien que... O sea, ¿en qué momento pensaste, uy, pues esto no solo va a ser la pasión que he vivido en casa, sino algo por lo que voy a apostar? Yo creo que me lo fui creyendo, en el sentido de que yo iba estudiando música y yo sentía que a mí me pasaban cosas cuando yo cantaba y cuando me sentaba a tocar y a componer o a hacer mis cancioncillas ya desde muy pequeña. Y tuve siempre mucho apoyo en casa, eso también es fundamental y también se lo tengo que agradecer a mis padres. Tuve profesores que recuerdo y que me enseñaron mucho. En mi adolescencia, por ejemplo, que es una etapa en la que estás con la cabeza en otros sitios, pero recuerdo ahora, tantos años después, frases y clases muy certeras para mí, que se quedaron ahí, me hicieron un pozo. Y lo viví como algo muy natural. Yo me planteaba ser música yo creo que desde siempre, era como una inquietud de, bueno, llegar a ser, tampoco sabía muy bien, fijaos, cuando te planteas el ser algo, no te planteas
vivir de ello. Eres pequeña y dices, no, yo quiero hacer esto porque lo que te planteas es que vas a pasar mucho tiempo haciéndolo. No que te van a pagar por eso y que vas a poder pagar las facturas, vas a poder, ¿no? Entonces se fue dando y la verdad que siempre la música estuvo ahí. En el colegio estaba ahí el conservatorio, en el instituto también. Ya empecé a tener mis primeras bandas, a componer mis primeras canciones. Siempre compaginé también mucho la educación del conservatorio, que era mucho más ortodoxa, mucho más cerrada, con la parte popular, digamos, ¿no? Con lo que yo escuchaba en la radio, con lo que cantaba con mis amigos, con las canciones que yo sacaba al piano. Y bueno, cuando terminé el conservatorio, seguí en la universidad y ahí sí que fue un momento cuando estuve más tiempo en la radio, que parecía que la música se alejaba y que necesitaba más tiempo, y ahí sí, pues me tiré un poco a la piscina, la verdad. En 2009, cuando yo dejo la radio, digo, bueno, voy a intentarlo. Porque necesitaba tiempo. Al final, la música y el periodismo, la comunicación, son dos mundos que necesitan mucho tiempo. Son dos disciplinas muy vocacionales, pero la una, de alguna manera, se comía a la otra y al final, pues, opté por la música y, bueno, agradecida porque de momento aquí estoy. No te ha ido mal, ¿no? No me está yendo mal, y además están llegando a mi vida otras cosas como la comunicación o como la literatura, que siempre me han gustado. Entonces es bonito ver cómo estoy intentando diseñarme un poco una vida en la que las cosas que me apasionan pues puedan encajar, ¿no? Y inventando un poco esta manera de vivir y de compartir, que en realidad eso es lo que también más me gusta, ¿no? Toda la parte con la divulgación. Muchísimas gracias, Sheila. La última pregunta de este primer bloque es, ya sé que la elección es imposible, ¿no? Pero si de algún modo nos podrías contar cuáles son los compositores, músicos o cantantes que realmente te han impactado más, pero a nivel de modelo. O sea, no solo que te apasione escucharlos, sino que realmente hayas dicho, pues quiero componer como, o quiero cantar como, ¿no? Que te hayan servido un poco de ejemplo. Muchos. ¿Qué pregunta tan difícil, porque claro, me pongo a pensar, ¿no? No te preocupes. No, yo... a mí siempre me han gustado además las biografías, porque además de saber, de admirar a un músico, a una música, bueno, en realidad a mí me gusta mucho conocer cuáles han sido los caminos que esas personas han ido buscando, esas decisiones difíciles que han tenido que tomar en sus vidas. Siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención, las biografías. Pues no sé, te podría a lo mejor contar el espíritu valiente de las personas que se fueron por primera vez fuera de España, ¿no? a intentar abrirse camino. El otro día justo estaba leyendo sobre que Sara Montiel fue la primera actriz internacional española. Bueno, sin duda Lola Flores es un referente, pero bueno, eso por hablar, por ejemplo, de que se me vienen, que en este caso Sara Montiel es verdad que era cantante y actriz, que también es una cosa que yo no soy actriz, pero la interpretación siempre me ha gustado mucho, me llama mucho la atención y la respeto profundamente. Me parece que es un oficio maravilloso y muy difícil y que merece mucho trabajo y mucha dedicación. No sé, he sido muy de los Beatles. En mi casa se ha escuchado mucho los Beatles y conozco además mucho las vidas de los cuatro, sobre todo, bueno, quizás más de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, y esa inspiración tan brutal de gente que es capaz de hacer tan buenas canciones. Siempre me ha gustado mucho también a la hora de componer y de buscar
para mí ha sido un referente que está muy presente en mi trabajo actual, lo que ha hecho Serrat o lo que ha hecho Paco Ibáñez, lo que siguen haciendo. Bueno, ahora Serrat ya se ha retirado, pero bueno, Amancio Prada hasta el día de hoy le llaman y se hace un especial de Lorca y recupera, en fin... Amancio Prada, gran amigo de esta facultad, ha estado ¿sí? varias veces invitado. Bueno, es así que... ¡Ay, pues tiene es mucha que... vinculación y hoy te ha puesto un comentario, sí, efectivamente, ¿no? Claro, hoy me ha escrito en Facebook cuando he puesto que venía aquí a Sevilla. Él es leonés, leonés adoptivo sevillano. Sí, sí, así que sí. coméntaselo. Hombre, claro, se lo que voy a te hemos tratado decir. bien, espero que no... Seguro. Coméntaselo. Sí, varias veces. yo siempre que le veo que está por ahí, yo estoy muy tentada con mucha caradura a escribirle y a ver si hacemos un dúo o algo, porque cantar con Amancio sería para mí un sueño. En definitiva, que fíjate, podría decir que de las personas que me llegan y me inspiran soy capaz de encontrar, o sea, todo el mundo tiene un brillo en su vida por el que eres capaz de admirarla y de sacar una enseñanza. Luego, claro, imagínate, pues a mí me gusta mucho también, soy de los 80, pues eso, en los 90 yo escuché pues mucho Nirvana, no sé, a mí me parece que Kurt Cobain tenía el don de las melodías y que creó un estilo, o un cantante que es quizás menos conocido, pero que tenía una voz y una manera de componer que a mí siempre me gustó mucho. Jeff Buckley, hijo del cantante de folk de Tim Buckley de los 60, pues me gusta mucho la psicodelia. Por empezar a picotear. Me encanta, por ejemplo, la música italiana de los años 60. Me encanta... Nina, me encanta Edith Piaf, la canción francesa, Jacques Brel, gente muy inspirada que ha tenido momentos de, como yo digo, de estados de gracia y que ha creado canciones maravillosas y que están ahí. Y me estoy dejando a alguien seguro, bueno, me estoy dejando a muchísimos. Sheila, yo tengo ya sí me puedo... Yo no puedo contener mi... Por favor. Cantantes de jazz, en fin... Bueno, es verdad, es que ese no lo... Estaba esperando que las comentaras, pero me tienes aquí en ascuas, cuéntanos. Ese melón no lo había abierto. Lo siento. No lo había abierto. No hay Mira, más remedio. pues te tengo que contar, Juan Ignacio, porque yo empecé a cantar jazz por una cantante que yo me llamo como ella, que seguro que conoces, Sheila Jordan. Porque tengo fotos con ella. Yo también. Pero bueno, sí. No me digas, tenemos algo en común. Es que Sheila Jordan vino ha venido muchas veces a Madrid, pero yo la he pillado hace pocos años, justo antes de la pandemia. Aquí dio un taller, ¿no? Aquí dio un taller en Sevilla. Ah, era un taller. Y yo fui su intérprete, la pobre. No me digas. Intérprete de Sheila Jordan. Tengo una foto con ella, te la mandaré. Yo tengo firmado el disco de Portrait of Sheila. Ahí no llego ya, lamentablemente. Yo me quedé en la foto. Bueno, Sheila Jordan, esta es una cantante norteamericana. De raza blanca, por cierto. De raza blanca, fue efectivamente. Judía, que es muy importante en el jazz. La primera mujer blanca que ficha Blue Note, que es el gran sello del jazz, y ella lo consiguió pues porque tenía un oído, como le decía Charlie Parker, ¿no? Que tenía un oído de $1 millón esta mujer, porque tiene una musicalidad maravillosa. En mis manos cayó ese disco de Sheila Jordan que se llama Portrait of Sheila, Retrato de Sheila, que es el que tengo firmado. Mi tocaya, vaya. Mi tocaya, no lo quería decir porque suena como muy... No me recuerdo de la firma más, por favor. Y entonces yo escuché cantar a alguien jazz tan bonito, con una voz blanca. Claro, yo había escuchado a las grandes del jazz que son maravillosísimas. Que lo escuchas a Ella Fitzgerald, escuchas a Vaughan, escuchas a Billie Holiday, ¿no? Escuchas a... Yo qué sé, era tantas... cantantes que estaban ahí, pero con sus voces negras, y de alguna manera, no por nada, pero creas una barrera que no es verdad, porque dices, claro, para cantar jazz, pues a lo mejor hay que haber tenido esa cultura y haber nacido allí. Y sí, pero no, porque el jazz es una música popular. O sea, al final es una música del pueblo y que también tú puedes meterte ahí y sentirla. Y yo escuché cantar a Sheila Jordan y dije, anda, pues a lo mejor yo también puedo cantar jazz, porque ¿cómo canta jazz Sheila Jordan? Y sigue en activo con 90 y tantos años. Es la cantante de jazz más longeva.
En activo. Sí, y sí, además hace ha poco estado estaba de hace gira poco por todavía. aquí porque hay un pianista maravilloso malagueño que se llama José Carra, que la acompaña y que le hace también de traductor y que, bueno, ella le encanta venir a España y bueno, es una mujer maravillosa y sí, a mí Te cambió la vida. Me cambió, Sheila Jordan me cambió un concepto, una limitación que me puse yo misma, algo tan tonto, si queréis, como es esa cosa de yo no creo que pueda cantar jazz porque, en fin, no soy negra, no tengo vinculación con Nueva Orleans, no me siento afronada, esa cosa de... Y es, no, pues como que ahora, por ejemplo, veis a japoneses que bailan flamenco que te alucinan, ¿no? En Sevilla, En Sevilla se ve mucho, por sí. eso es que es una cuestión de emoción y de realmente meterte en algo y amarlo y sentirlo, no de nada más, ¿no? Te hago una pregunta Sí. antes de meternos en el disco, ya ahora me toca a mí. Sheila, brevemente, aunque es complicado, ¿cómo resumirías tu trayectoria musical? Porque has pasado por diferentes géneros, ya Clara ha comentado quizá tu faceta más conocida, la de los bioclassics, también has cantado jazz, blues, ahora estás con cantautoras. ¿Cómo explicas un poquito tu evolución? Tú vienes básicamente del conservatorio, ¿no? De lo clásico, como ya has comentado. ¿Hay una lógica? ¿Es todo, en fin, espontáneo como el jazz? ¿Cómo explicarías tú? Tienes discos de casi todos los estilos, por lo que he estado viendo. ¿Cómo resumirías un poquito tu trayectoria musical y discográfica? Pues la verdad que no hay un orden. Empezaste cantando mayormente jazz y blues, creo, ¿no? Empecé, bueno... O con Sheila Young, ¿no? Que no era sí, que era, es verdad, mi primer disco, ¿no? tiene mucha influencia jazz y también pop y folk, ¿no? Porque es verdad que también lo grabé con una, latinos, creo, ¿no? con una banda argentina, sí. Los Touch, que ellos tenían una formación también muy transversal y estupenda, ¿no? Ellos venían de una escuela popular. Y esto es una cosa que a mí me encanta que ocurre en el otro lado, que aquí en España no ocurre tanto, que yo he visto, hablo de experiencia, que es que la gente en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, hay una reconciliación y un conocimiento de su folclore total. Es decir, tú escuchas a la gente que hace rock y pop ahora y tiene los instrumentos de sus ancestros y sus ritmos integrados. Entonces oyes a un uruguayo que hace pop con candombe, ¿no? Porque allí tienen el candombe. Y en Argentina escuchas milonga, escuchas gente que hace o escuchas chacareras. Y en España hay un corte porque no existe esa reconciliación. En muchos casos es tan triste que no existe ni siquiera el conocimiento. Ahora estamos viviendo un momento que creo que es maravilloso, que hay un resurgimiento del folclore como algo que es genial, que mola, ¿no? Lo vemos desde, pues, por ejemplo, yo pongo mucho este ejemplo de las tanxugueiras con el gallego. Ahora lo más en Galicia es ir a una fiesta de pulpo y bailar y cantar en gallego y yo digo, claro, pero esto, además en España, que cada 15 kilómetros hay un ritmo y un dulce diferente, ¿no? Y yo, en ese sentido, pues, volviendo a la pregunta, Juan Ignacio, yo me he dejado llevar por cosas que han aparecido y que de repente me apetecían cantar. Lo que sí que es verdad es que como a mí me gusta mucho leer y buscar y picotear, sí. Pero meterme, otra vez volviendo a eso, a creérmelo. O sea, de repente decir, venga, voy a cantar tango jazz, pues venga. Piazzolla, Gardel, Goyeneche, Nachita Guevara, vamos a escuchar a los grandes, vamos a ver qué pasa con este estilo, de dónde viene. O sea, a mí también me gusta mucho la parte documental, que es una cosa que también enriquece mucho y que también te hace, pues, sentir que conoces también lo que se ha hecho antes. Pero sí, empecé en mi casa con este totum revolutum estilístico, canté lírico también, porque yo estudié canto lírico en el conservatorio. Siempre mi vena compositiva ha sido muy popular. Yo ahora lo pienso y digo, ojo, cómo se nota, a pesar de haber estudiado eso, clásico y jazz y tal, cómo se nota que yo vengo de las canciones también del
de la copla que cantaba mi madre, por ejemplo. O, bueno, la música popular salmantina, que son charradas, que es con un tamboril y son ritmos muy sencillos y muy... con un sabor muy folclórico, con letras tradicionales. Yo vengo mucho de ahí y luego he ido cambiando y construyendo y en realidad la música, al final yo llego a la conclusión que la música es una y lo que la hace maravillosa y diferente son las personas que en un momento dado se juntan o para celebrar o para unir sus penas y surgen canciones y surgen estilos, ¿no? Y por eso la música es una necesidad del ser humano, porque la usamos sobre todo eso, para contar cuando estamos bien y cuando no, y para desahogarnos, ¿no? Pero por eso a mí me interesa... Mira, y ya con esto cierro. Me interesa mucho la música porque es una necesidad humana y esto a mí no me da ningún miedo las inteligencias artificiales. Con esto que se están diciendo ahora, que si el chat GPT... Se nota que no eres profesora de literatura. Ya, es que es algo que ahora está muy en boca de todos y yo pongo solamente este ejemplo. Cuando salió la televisión se pensaba que el teatro iba a desaparecer. Y el teatro, por suerte, pues ahí está y hay cosas que siguen, nuevas dramaturgas y dramaturgos y obras maravillosas. Confiemos un poco más en el criterio, en el ser humano y en el criterio. Al final, una máquina durante 10 minutos te puede dejar alucinado. Pero cuando llevas ya 10 minutos, ¿qué mérito tiene una máquina? Tiene mérito ver una persona, ¿no? Luego, lo de los trabajos de la universidad y eso es otra cosa. Eso sí. Pero... Bueno, tú te libras de ese tema. Sí, bueno, que me enrolle como las personas. Hablando del directo, me preguntaba, tanto lo hemos comentado, ¿no? Para un músico, por ejemplo, para alguien que actúa en público, ¿hasta qué punto nos afectó el tema de la famosa pandemia? Creo que tú te moviste mucho por redes sociales, que también era otro tema que te quería plantear. ¿Hasta qué punto alguien tan joven como tú, las redes realmente te han cambiado la vida, te han aportado? Imagino que mucha gente de la que está aquí pues te han conocido a través de las redes. ¿Puedes comentar un poquito tanto el efecto de la pandemia y también el uso que tú haces de las redes? Sí, bueno, a mí la pandemia, la verdad que, claro, se dio una circunstancia que es que yo de repente hago un vídeo de Johann Sebastian Bach y se vuelve viral y eso a mí me entretuvo mucho en la pandemia porque como vi que a la gente le había gustado y me escribían y me decían, ay, pero qué maravilla porque me despierto con este vídeo y me has mejorado la pandemia. Y entonces empecé a hacer como uno al mes. Porque antes no los habías hecho, ¿no? ¿No? Empezaste a raíz de la pandemia. Empecé en enero de 2020, pero claro, con la pandemia ocurrió algo que yo creo que todavía estamos un poco arrastrando y pagando esas consecuencias, que es que empezamos a pasar tiempo con nuestro smartphone en la mano, pero a triplicarlo. Y yo creo que seguimos un poco, que no nos hemos despegado, porque claro, el chute de dopamina es tremendo. Pero claro, como pasaba mucho más tiempo la gente, pasábamos todos más tiempo con el móvil en la mano, pues yo creo que eso fue también determinante para que se hicieran virales los vídeos a partir de marzo. Aunque en enero ya fue viral Bach, febrero vino Mozart, marzo Beethoven, pero claro, eso luego tuvo un revulsivo tremendo con la pandemia. Yo, por suerte, como justo también coincidió en el tiempo que estaba presentando Cantando a las Poetas del 27. Tu disco creo que era de marzo, he visto que de marzo. De enero. Enero. Yo he visto marzo por internet, bueno, perdón. Es que esto es una cosa de estas cosas que yo digo, casualidad o causalidad. Yo saqué el Bioclásic de Johann Sebastian Bach un 16 de enero de 2020 y yo el 17 de enero me estaba montando en un avión a México a presentar Cantando a las Poetas del 27. Y en 48 horas yo estaba en la cama en México con un jet lag tremendo y a las 2 de la mañana, que aquí serían como las 8 de la mañana, me llama Televisión Española y me dice que me quieren entrevistar, que llevo siendo no sé cuánto tiempo trending topic en Twitter y que he hecho un vídeo de Johann Sebastian Bach, imagínate, ¿no? Entonces esto se dio así. Yo por suerte, tuve bastante actividad en pandemia porque al ir yo sola con el piano era un proyecto que para la gente, y desde aquí les daré eternamente las gracias a todas esas personas que no quisieron
suspender las actividades culturales y que lo que hicieron fue, bueno, reducir mucho los aforos, pero no cargarse totalmente las actividades culturales para no dejar esto tan seco de alimento para el alma. Y yo sí que toqué en muchos sitios, a veces con unos aforos reducidísimos, gente en teatro separadísima, ventilación, mascarilla, bueno, aquello. Pero era yo sola con el piano, entonces eso facilitó mucho las cosas. También toqué mucho al aire libre, que eso también era, pues eso, mucho más fácil. Jardines, yo qué sé, recuerdo ir al museo, a la Casa Zorrilla, Valladolid. Bueno, sí que pude combinarlo y bueno, las redes sociales, es otro melón tremendo, porque yo creo que las redes sociales, no voy a decir una frase de estas, una perogrullada, hay que saberlas usar y hay que saber decir ya no, porque ahora basta, hay que vivir en el mundo real y hay que hablar con la gente mirándose a los ojos y hay que... De verdad, hay que ponerse horarios, hay que decir ya no más. Igual que ya que dejas de picar patatas fritas, dejas de... Es que es una cosa que yo la siento muy así, es una cosa que es una tentación y no te das cuenta y miras el reloj y pasas mucho tiempo. Yo me di cuenta también, y esto es algo que mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y por qué no publicas más? ¿Por qué no sigues haciendo más vídeos y tal? Yo sigo, pero yo reconozco que me tengo que racionar, porque cuando publico en las redes sociales me pasa que durante las siguientes 48 horas yo me he dado cuenta que miro muchísimo más mi móvil. ¿Por qué? Porque estás pendiente de las reacciones, estás viendo si funciona, estás viendo si te ha salido algún hater que se ha puesto ahí a dinamitar tu publicación. O sea, estás pendiente. Y como estás pendiente, no vives. Entonces, si además de eso luego estás todo el tiempo pensando en la siguiente publicación que voy a hacer para conseguir followers, para conseguir likes, que además tiene mucho que ver con algo que alimenta, que no es nada, que es esta cosa de... ¿Qué pasa? Que te quitan esa red social y tu vida cambia. No cambia para nada, pero es difícil. Y un cotillo perverso. Tú, por ejemplo, lees los comentarios de la gente que te pone... Todo uno por uno lo que te ponen, en fin, lo que en favor, en contra, imagino que haters no debes tener ninguno, ¿los ves todos? Bueno, es verdad que cuando tuve el momento ese de máximo, que no daba abasto, no. Pero habitualmente sí, lo haces, ¿no? Sí, porque, bueno, revisas, hay gente muy interesante, de repente conoces gente que te comenta, gente súper generosa, también gente que dice cosas raras, yo qué sé, Pero sí, al final está... Claro, para mí es una herramienta de trabajo, pero de verdad que yo he tenido que hacer una revisión y decir, bueno, vamos a hacer este contenido y vamos a hacerlo una vez cuando puedas y está bien y que... Lo mismo que me decía mi madre cuando me saqué el carnet de conducir, controla tú el coche, que nunca el coche te controle a ti. Pues esto en las redes sociales es vital, que tú las uses, que te sirvan, que tengas contacto con tus amigos, tengas contacto con... ¿no? Que realmente es una herramienta estupenda. Yo tengo amigas que viven fuera, o sea, seguro, pero es demasiado. Y luego, claro... Bueno, ya el consumo frenético, la cantidad de información que pasa por ti, pero tú no pasas por ella, que no te quedas con nada. Bueno, es eso, la velocidad a la que nos acostumbramos a consumirlo todo, que tiene mucha culpa, el scrolling, sí. Es todo esto que es tremendo. Hay que parar, sí. Perfecto. Bueno, pues ahora no vamos a parar. Vamos a abrir el gran melón de la tarde, lo tenemos aquí detrás. Sí. Ya lo hemos comentado un poquito por encima. Sí. Vamos a realmente hablar de tu último proyecto, que realmente es el proceso de recuperación de voces olvidadas, ¿no? Sí. Clara, creo que va a empezar empezar a catar este melón. Así empezamos con Clara, que tiene varias cuestiones que preguntarte. Wow, Clara, estás aquí apuntándolo todo. Está súper preparada. Yo no apunto nada, yo me siento fatal. Sheila, no, cada uno vuestro... Es estupendo. No os preocupéis. Cada uno tiene su, efectivamente. Su técnica.
Bueno, yo antes de hincarle el diente al disco en sí, ¿no? que Nacho comenzara preguntándote por los orígenes, sí que quería, como breve preámbulo, preguntarte por tu relación con la poesía como lectora y como escritora, ¿no? Pues cuáles son los poetas por los que empezaste a descubrir la poesía o, no sé, algún descubrimiento que hayas tenido últimamente, aparte de, obviamente, en estos últimos años, las poetas de la Edad de Plata. Y bueno, esa faceta, ¿no? como escritora, que a mí, bueno, me encantó la última canción del disco, para los que no lo hayáis escuchado, Pájaros Negros, es un poema que, si no he entendido mal, ¿no? Te inspiraron un poco toda esta experiencia, todas estas lecturas de estas poetas. Y bueno, pues quería preguntar un poco eso, por esa relación con la poesía, pero no ya con el disco, sino más ampliamente, ¿no? Como lectora y como escritora tú de poesía. Pues también es una pregunta complicada. Bueno, yo voy a ir a mi infancia de nuevo. Yo tuve una profesora en quinto de EGB que nos hacía aprendernos un poema al mes, un poema de memoria. Claro, quinto de EGB, 10 años, 11 años. Sí, creo que sí. Claro, yo esos poemas hoy me los sigo sabiendo de memoria. Porque, claro, ¿verdad? Esas cosas te acuerdas, las canciones, Y ahí yo creo que yo me di cuenta que a mí me gustaba, porque aparte que siempre era como algo que tú hacías tuyo y que siempre estaba contigo. Yo también reivindico mucho la memoria, entendiendo, entendiendo, pero cuando tú sabes un verso y lo recitas para alguien o para ti, es eso, ya está contigo, es como la novela de Fahrenheit, está contigo, ¿no? Y a mí me gustaba, y además declamar es algo que siempre me llamó la atención. La gente que leía su poesía o que declamaba su poesía, como esa construcción de palabras en el aire, de los versos, siempre estuvo ahí conmigo. Me encantaba Gloria Fuertes. Recuerdo a Gloria Fuertes y recuerdo las imitaciones de Martes y 13 de Gloria Fuertes. No sé si lo recordáis, a Millán Salcedo, ¿no? Que decía, ¿cómo decía? El gato maulla, como decía todo. Y la rana escupía. Era maravilloso. Y yo decía, pero esta señora debía de ser, para que la imiten Martes y 13, claro, yo era muy pequeña. Luego, claro, con 15 años descubro pues a dos poetas que a mí me llegan tampoco sin tener mucha idea, porque con 15 años no tienes idea de nada de la vida, de tus dramas, y de repente yo recuerdo a Lorca y a Rosalía de Castro, o sea, recuerdo a Federico García Lorca y recuerdo esa cosa que tenían sus poemas, esa pasión y esa que todavía a día de hoy es emocionante cuando ves dos palabras juntas que nunca antes las has visto juntas y que tienen un sentido nuevo, ¿no? Eso para mí además es una de las grandes definiciones de la poesía. Y yo eso lo veo, lo he sentido mucho siempre en Lorca. O sea, como lees un poema de Lorca y te lleva a esos campos, a esas tierras, a los olivos, a los presagios, a esas mujeres. Tal. Bueno, también es verdad que la poesía y la dramaturgia, sí, el teatro de Lorca. Y bueno, fui descubriendo poesía. Hace tiempo que no leo mucha poesía más actual. Ahora estoy leyendo a poetas mujeres iberoamericanas, que también hay un material tremendo. Estoy leyendo poesía, pues mira, en Uruguay hay una cantidad de mujeres, bueno, claro, Idea Vilariño, Ana Cristina, Ida Vitale, Ana Cristina Peri Rossi. Es que tengo varios poetas que me están aquí, que estoy pensando, que no quiero que se me... sí, Juana, sí, de la poesía, estoy pensando en poesía española. ¿Cómo se llama este poeta vasco que me encanta?
Ay, no me sale... Iribarren. Iribarren es uno de los... Carmelo Iribarren, ¿no? Sí, Carmelo Iribarren, Sí. es uno de los poetas. Y este hombre que se ha muerto hace poco tiempo relativamente, este catalán que ganó Joan el Margarit. premio Joan Margarit, Cervantes, gracias. nada, hombre, gran poeta del jazz. También maravilloso. Sí, Hombre, así, ¿eh? gran poeta del jazz. Me encanta Está Joan aquí, está aquí, Margarit. está aquí. Es que, claro, esas personas que además utilizan la poesía, bueno, yo creo que todo el mundo utiliza la poesía para vaciarse, ¿no? Es muy, muy terapéutica. Y sí, bueno, soy una apasionada y os tengo que recomendar, si no lo conocéis, no lo habéis leído, a un poeta que ha sido el premio Loewe más joven actual, que es Mario Obrero, un poeta de 19 años de Getafe, que es también... o sea, es ese ritmo interno, es leer y decir qué inspiración, de dónde le viene juntar esas palabras, esos conceptos. Tiene un programa en televisión española, ¿no? Sí, Un país para leerlo, ¿no? sí. Los viernes por la tarde, muy recomendable. Sí, muy bonito. 7:30 de la tarde por ahí, Sí. la 2, muy buen programa. Sí. Va yendo cada semana a una ciudad A diferente, una ciudad, ¿no? sí, sí. Él está además ahora de comisario en De Poesía por Getafe, en el festival. Me gusta mucho un poeta de Castellón, que además le conozco personalmente, que se llama Javier Vicedo Alós, que también tiene una poesía muy profunda, con un hiperrealismo y con una... Me interesa mucho la gente que es capaz de vincular la actualidad y su tiempo, ¿no? La gente muy de su tiempo, con esa raíz, con lo clásico, ¿no? Con esa raíz clásica, de donde venimos, de lo que bebe, ¿no? Y que notas que hay un cuidado de la forma, pero no hay una impostura, no sé, es alguien que escribir desde ese lugar. Hay una poeta también, creo que es, que además no sé si ha estado por aquí, Medel, se llama ella. Elena Medel, Sí, ¿no? Elena Medel. Cordobesa, sí. Sí, que es cordobesa. También me gustó mucho y le coincidí con ella en un simposio y... yo sé que hay muchísimas cosas que todavía no han caído en mis manos y ahora además estamos en un momento que hay gente joven llenando teatros con sus versos, que eso también es algo, ¿no? Inédito, ¿no? Insólito. Aquí estuvo hace poco Rosa Verbel, hace un par de meses, en este Sí. aula, y también estaba como hoy a reventar, una poeta de Estepa que creo que tiene 28 años. Sí, sí, sí. Y realmente este aula estaba como hoy, o sea que... Sí. Y también ha ganado, creo que el premio Loewe, me parece, Eso, o sea que sí. también un nombre muy importante en la poesía actual, ¿no? Sí, 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 sí. O el Hiperión. Y tengo que Hiperión preguntarte, ha ganado, como sí. es de mi gremio, yo soy de otra lengua, ¿poetas en otra lengua? ¿Lees alguno? ¿Norteamericano, inglés, francés? Pues mira, sí, he leído, Aunque sea árabe. leí en su día a Rimbaud, claro, por ser un clásico entre los clásicos, y he leído, claro, yo tuve mi época beat. Entonces, Como tiene que ser. Como tiene que ser, todos pasamos por Hemos pasado por beat. ahí. Bukowski, hay una antología maravillosa bilingüe que se llama algo así como Hielo ardiente, fuego helado, hace una... Puro sí. Bukowski. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo, yo tenía un amigo muy friki que se llamaba Armando, que yo lo llamaba Armando Estruendo, porque era una persona muy inquieta y recuerdo que me mandó por correo certificado el poema de Aullido De Ginsberg. de ¿no? Ginsberg. Y recuerdo leerlo como, ¿pero qué es esto? Eso dicen también mis estudiantes, igual. Es Igual, un poema de ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se come, bueno, no? y por supuesto, Walt Whitman, Hojas de hierba, es muy mítico, ¿no? Claro. Eso también ha estado ahí, sí. Claro, sí. Yo además también tengo un amigo muy entusiasta. El Festival de Kerouac, el Festival Vigués de Poesía y Performance, lo llevan unos buenos amigos, uno de ellos el poeta Marcos de la Fuente. Y sí, hablamos mucho de eso, del entusiasmo, de lo importante también que es encontrar como la poesía de tu momento y que también hay que romper un poco... Porque parece eso, yo digo, no, por la adolescencia, es verdad que la adolescencia, la generación beat te llama Sí, mucho la atención, la ¿no? rebeldía, Pues ¿no? la rebeldía, la Estar en contra de aventura, todo, sí, sigue tu camino, ¿no? Eso, Kerouac, ¿no? efectivamente, On The the road, Road, ¿no? Kerouac. Claro. Pero te puede llegar a cualquier edad. O sea, yo creo que alguien que no haya leído nunca eso y de repente se quiera meter en eso
creo que es una literatura de tanta calidad que te puede, que no envejece ni tú te vas a sentir... si no la conoces, no creo que te sientas anacrónico con ella. Yo creo que hay que darle esa oportunidad si no has pasado por ahí, ¿no? pasado por ella. Y mira, y estoy ahora también, porque claro, hay una generación beat femenina maravillosa con Judith Rima, que también se está descubriendo, que ¿no? ahora se está descubriendo, y además aquí en España tenemos a una poeta gallego-catalana que es una de las mayores expertas, que es Mónica Caldeiro. Ajá. Que mira, pues os sugiero que le echéis un vistazo, porque Mónica Caldeiro es una experta en generación beat femenina. Claro, yo conozco una colega mía de Murcia, que es Isabel Castelao, que acaba de publicar, de hecho, en Torremozas, una antología de una poeta beat. Claro, yo conozco del lado mío, del lado de los profesores de universidad, ¿no? Sí, y también sacaron una antología, no sé, fue en Bartleby, me parece, ¿no? También de poetas femeninas beat, ¿no? Ahora ha habido, sí, hace los unos últimos años, se está descubriendo. Es que un hay un poquito lo que tú montón haces, también. ¿no? Claro, hay que lo descubrir mismo nombres que ha pasado que están con olvidados, esto. ¿no? Que ya va siendo hora, ¿no? Sí. Pues si te parece, ya va siendo hora de que nos metamos en el disco, por fin. Sí, que sí, para sí, eso te hemos cuando traído, queráis. Sila, que al final No. vamos a terminar y la gente se va a pensar que esto es un timo. Cuéntanos, ¿cómo surge este disco? Tiene que ver un poquito, creo, La Sin Sombrero. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. Sí, le comentaba ahora a Clara que para mí fue un momento muy especial cuando yo fui a la presentación de La Sin Sombrero en febrero de 2016. Si quieres, pues si no lo conoce, explica brevemente lo que es. La Por si Sin alguien Sombrero, no lo conociera, ¿no? La Sin Sombrero es una marca que se inventa Tania Bayó. Esto es una cosa que me parece bonito aclarar, porque mucha gente piensa que La Sin Sombrero es como un nombre que se les daba a ellas en la época, o sea, un concepto oficial, y no. Yo tuve la oportunidad de cenar con Tania y cuando ella empezó, además ella estuvo un montón de años buscando, a mí me facilitó muchísimo las cosas. Tania Bayó es una directora catalana que además es experta en documental, digamos, y ella se interesó por estas mujeres, empezó a recabar no solo a las poetas, ella investigó a las mujeres de esa generación. También estaba Maruja Mayo, ¿no? Que era pintora. Maruja Mayo, estaba un poquito la que reivindicaba el sombrero también, ¿no? O quitárselo, sí, creo que era, ¿no? Margarita Maruja Gil, Mayo, ¿no? sí, claro, ella reivindica a todas estas mujeres, Margarita Gil Roset, que era escultora, María Zambrano, que es filósofa, en fin. Lo que ocurre es que Tania escucha una anécdota de Maruja Mayo que habla, ella estaba con Margarita Manso, con Federico García Lorca y con Dalí paseando por la Puerta del Sol. Y entonces, en un acto de rebeldía, se quitan el sombrero. Y la gente, ella cuenta, ¿no? Que les empezó a tirar piedras y empezó a llamarles de todo. Y entonces, bueno, hay esa idea como de quitarse el sombrero, acto de rebeldía, acto de descubrir las ideas, dejar las ideas, destapar las ideas, ¿no? Y liberarte un poco, ¿no? También. Totalmente. ¿No? Y eso a ella le dio pie para encontrar este La Sin Sombrero, que es una marca estupenda porque las ha posicionado, o sea, yo me quedo con lo positivo, ¿no? Las ha posicionado, mucha gente conoce a estas mujeres gracias a esta marca. Sí que tengo algún amigo, amiga filólogo, que no le hace mucha gracia porque me dice, es que claro, es que esto de La Sin Sombrero, ¿qué es? Es la edad de plata. Eso, pero es bueno, yo le digo, quédate con lo bueno, quédate con que la popularidad ha hecho que mucha gente las conozca. Que los filólogos son así, Sheila. No hay que fiarse mucho de ellos. El caso es que ella saca este primer documental con un libro. Empezó como documental, ¿no? Es que el documental está apoyado por el luego libro y fue un proyecto viceversa. Transmedia, ¿no? Pero empezó el documental, me parece, ¿no? Que luego sacaron un segundo incluso, creo, ¿no? Eso es. Fue documental libro y tiene 3 documentales apoyados en 3 libros. Y bueno, ella... También tiene una página web que creo que está muy bien, que también se puede consultar, me parece, ¿no? Bueno, de hecho, en YouTube están los 3, La Sin Sombrero 1, 2 y 3, que cada uno se centra en un perfil de estas mujeres. Y yo, gracias a esa Sin Sombrero, pues yo recuerdo que sentí que algo me hacía clac en la cabeza y yo dije, anda, me puse a investigar, porque yo, claro, para mí fue un antes y un después. Yo pensé, ¿cómo puede ser que existan todas estas mujeres y a mí nadie me las haya contado? ¿Cómo puede ser que yo cuando tenía 14, 15 años y estudiaba secundaria y me contaron la generación del 27, que era maravillosísima, y que y leías y para arriba y para abajo, y la foto del Ateneo de Sevilla y Góngora, y
yo no me había preguntado por las mujeres. O sea, yo me decía, pero yo, porque ahora sí, ahora ya hay, ahora ya la gente sí se lo pregunta. Y chicos y chicas dicen, ¿dónde están ellas? Pero antes, pues no pasaba tanto. Entonces, bueno, yo a partir de ahí dije, ¿y quiénes son estas mujeres? Y empecé a investigarlas. ¿Cómo? Pues empecé a hacerme con antologías. Fui a librerías de segunda mano, conocí una página de libros de segunda mano que se llama Iberlibro, que puedes encontrar libros maravillosos por 500 euros y por 2.000 también. Y también por menos. Sí, también por menos. Afortunadamente, digo Sí, para que la gente no se nos asuste. No, pero claro, era como que de repente encontraba un libro y decía, Sí, a ver, sí. descatalogadísimo, Está de todo, tal, sí. 60 euros. Y decías, un libro así, 60, bueno, claro. Pero bueno, empecé lo que yo, un término que lo escuché alguna vez y me gustó, la arqueología literaria, y fui ahí buscando. Y ahí, la verdad que tengo que reconocer que para mí fue un espaldarazo tremendo encontrar a gente que tenía esa misma inquietud. Y de repente llegó a mi vida gente como Marta Porpeta, directora de la editorial Torremozas, que me ha ayudado muchísimo con este disco, con contactos con la gente de los legados, que gestionaba los legados, con Fran Garcerá, que es experto en la generación de la Edad de Plata y que actualmente está en el mejor lugar que puede estar alguien como Fran Garcerá, porque es un erudito de Carmen Conde y está en el Patronato Carmen Conde, en Cartagena, en Murcia. Bueno, por supuesto, Tania Bayó, que desde que cuando hablé con ella y todo fue elogios y una comunicación maravillosa también con ella, con Pepa Merlo, también hablando de peces en la tierra, de este documental, esta antología que has traído, Clara, que también fue para mí muy importante. Hay un libro maravilloso de la editorial Alba que tuvo una muy buena reedición, fue una segunda oportunidad porque se editó y no se distribuyó muy bien, que es la poesía española desde la generación del 27 hasta el siglo XV. Y ese también fue muy... Bueno, ahí descubrí, por ejemplo, a una poeta que tenía que haber estado en este disco y la tengo ahí pendiente. Que para el siguiente, que es Susana March, la catalana Susana March, que tiene 3 poemas dedicados al hijo, ¿no? Ella fue madre, 3 poemas dedicados al hijo, que habla con una ternura y una belleza de el estar embarazada, de las emociones, de las sensaciones, que es como, ¡qué maravilla! Esto solo lo podría escribir una mujer y además una mujer que ha sido madre. O sea, y nos hemos perdido todo eso porque ellas no están ahí, por lo que hablábamos antes, por una razón histórica, ¿no? Pero que es esa cosa que yo sentí que era también algo de justicia y algo altruista, el poner a disposición de la gente en forma de canción, que siempre ha sido para mí mucho más accesible, la poesía de todas estas mujeres, que es fascinante. Es fascinante. Y yo supongo que ahí, claro, con eso empezó todo, con toda esta... Yo tenía esta sensación, estaba por un lado emocionada de descubrirlas, por un lado enfadada de no haberlas descubierto antes y diciendo, y claro, a estas mujeres no las han cantado los grandes cantautores que yo he escuchado, porque sí, Paco Ibáñez ha cantado a Gloria Fuertes, pero a las poetas del 27 no, o un Serrat, Amancio Prada con Rosalía, sí, pero hay tantas otras. Y así fue como se prendió la chispa. ¿Consultaste, de nuevo un poquito, no puedo evitarlo, a alguien de la universidad? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguna profesora, profesor? Sí. ¿Alguien te echó un cable o al revés te dijo esto es una pérdida de tiempo, olvídate, dedícate a Lorca, al verte cernuda? ¿Ha habido algún tipo de contribución de la Universidad Española a ese disco o no? Sinceramente, Sheila, sinceramente, yo pedí ayuda económica, apoyo económico y no lo obtuve. Qué raro, eso me extraña. No pasa nada. Yo me refería a otro tipo de ayuda, que fuera más realista. A otro tipo de ayuda sí que lo conseguí. Bueno, la Complutense, sí. No sé, está Fanny Rubio, me parece, ¿no? Que es experta en poesía del siglo XX, española. Pues mira... ¿O profesoras jóvenes de tu generación o de la de Clara, por ejemplo? Habría sido... Sí que habría sido maravilloso poder contar con esa gente. Claro, yo no estudié en Madrid. Yo estudié en Salamanca y además estudié comunicación audiovisual. Claro, al no venir directamente
si hubiera estudiado probablemente la Complutense Filología, sí que habría tenido pues otro tipo de apoyo, se me habrían ocurrido. Sí que fui conociendo a gente en el camino, porque apareció también la residencia de estudiantes y sí que conocí a Almudena de la Cueva, que fue comisaria de una exposición preciosa que se llamó Mujeres en Vanguardia, que recogía pues cómo fueron todos esos comienzos desde finales del 19 con Fernando de Castro y Giner de los Ríos y cómo se fue apoyando, ¿no?, la igualdad de la educación de la mujer en España. Pues mira, por ejemplo, con Ernestina de Champurcín, su legado lo lleva a la Universidad de Navarra y me pusieron muchas facilidades desde la universidad. Perfecto. Eso funcionó muy bien. Sí, la verdad es que a la hora de hacer la selección y de buscar información, fui bastante autónoma y bastante independiente, sí. O sea, también formaba parte de la aventura para mí. Yo recuerdo cada vez que llegaba a casa, cuando compré, claro, yo compré muchos libros de estos de segunda mano, me acuerdo cuando llegó... De 500 euros. No, de esos no, me quedé, pero bueno, pero de 20, 30 euros, sí. Y claro, llegaban a casa y yo recuerdo, bueno, por ejemplo, me llegó el segundo poemario de Dolores Catarineu, que es una poeta madrileña, es... A ver, ¿dónde? La que tengo yo aquí en el cogote. Esa es Dolores Catarineu, que tiene aquí un floripondio, ella que era... La tía Lola. La tía Lola. Y era un poemario, su segundo poemario, que se llama Siempre, y aluciné, porque me llegó de una librería, pues a lo mejor era una librería de aquí de Sevilla. ¡Ah! Tengo que consultarlo, porque me llegó la tarjeta dentro, de una librería de segunda mano sevillana. Tiene una nave con 1 millón de libros, pues a lo mejor. ¿No? Puede ser Renacimiento, ¿no? Pues a lo mejor sí, lo tengo que consultar. Y cuando fui a abrir el libro... Las páginas estaban pegadas, así. Entonces yo con un cúter tuve que ir... O sea, eso quería decir que no lo había leído nadie. Pero para mí eso fue... Dije, no lo he leído, y luego fue como, no lo ha leído nadie. Yo lo olía, lo tocaba... Y era como un tesoro cada vez que llegaba uno de esos ejemplares. Y sí, supongo que era parte de la experiencia, ¿no? Sí. Se me han quedado algunas en el tintero. Por ejemplo, me habría gustado también, que la descubrí un poco después, a Lucía Sánchez Saornil. Maravillosa, ¿verdad? Y también, bueno, a ella sí que la conocí, pero no encontré ningún poema. Le tengo que dar una segunda revisión. A la poeta canaria, a Josefina de la Torre. También se me quedó ahí en el tintero. Son las 3 espinitas clavadas que más tengo. Susana March, Lucía Sánchez Saornil y Josefina de la Torre. Hay muchas más, pero yo recuerdo de estas lecturas a primera, ¿no?, amor a primera lectura, que yo buscaba eso, enamorarme de los poemas para poder sentarme al piano a encontrarle la melodía. Pues Clara, si quieres, continúa tú, porque te ha puesto ahí Bueno, veo que tenemos aquí una filóloga de corazón que se emociona al poder abrir un libro intenso. Pues siguiendo un poco con ese aspecto a lo mejor más filológico del proyecto, bueno, has comentado, ¿no?, en otras entrevistas cómo pues seleccionaste un poco los poemas por aquellos que te impactaban emocionalmente, cómo los recitabas en voz alta, cómo luego intentabas buscar una melodía, ¿no?, cantándolos, y luego ya finalmente te ponías con el piano a armonizarlos, ¿no? Pero claro, para muchas de esas musicalizaciones entiendo que tuviste que hacer modificaciones en el texto, o bien para intentar buscar pues un estribillo, algo que pudiera funcionar, ¿no?, a nivel musical, o bien porque a lo mejor eran poemas muy extensos y tuviste que de algún modo abreviarlos, o bueno, como en el caso de Primer Exilio, ¿no?, de Ernestina de Champurcín, que creo que es quizá uno de los poemas del disco donde ha habido un mayor trabajo a ese nivel. Entonces quería que nos contaras un poco cómo fue ese trabajo con los textos, que es muy filológico, ¿no?, de tengo este poema y ahora qué hago para convertir este poema en la letra de una canción que funcione musicalmente. Qué bien, sí, porque mira, Clara, cuando yo me ponía a musicalizar los poemas, yo una cosa que también me autoimpuse era no alterar ningún verso, no alterar los versos. Sí que es verdad que, claro, para convertir en canción, con lo que se supone que es teórica o estructuralmente una canción, ¿no?, de estrofas, estribillo, tal, sí que tuve que decidir
convertir un verso o un par de versos en estribillo, en cuanto a repetirlo, pero no hay una sola coma cambiada, no he cambiado ninguna palabra y de hecho, por ejemplo, Pétalos quiero besar de la risa, empieza y termina y no hay repetición, o sea, es un poema cantado, claro, tiene como forma más de nana, que pasas, te empieza y acaba y no hay un estribillo que se repite. Nadadora, que son 4 versos, es volver sobre ellos, es repetirlo, creo, sí, es más una cuestión de repetición, salvo efectivamente en Josefina, en Ernestina de Champurcín. Claro, Ernestina de Champurcín, los poemas que yo musicalicé es verso suelto, verso libre y yo notaba que necesitaba quizás buscar una estructura musical que me permitiera poder contarlos y elegir eso, elegir un estribillo, pero que tuviera sentido el desasosiego que hay en el poema, que tuviera sentido la gran imagen del poema que se concentra en la huida, ¿no? En cómo fue la marcha del exilio y además me enteré hace relativamente poco que hay una ruta del exilio que pasa por la Junquera, que la tengo pendiente hacer fue en el único caso que dije que sí que la estructura, dije, bueno, aquí esto es la estrofa, esto, venga, la segunda estrofa, este otro verso, tal, este otra estrofa, hice un poco más Frankenstein, pero en los otros casos no. Y ahora que sigo musicalizando, que sigo en ello, para mí es una de las cosas que más me gustan, porque es una limitación real y cuando hay una limitación, pues se agudiza el ingenio. Claro, dices, a ver, esta frase, mira, estoy musicalizando, o sea, una cosa súper primicia. Venga. Primicia. Estoy musicalizando a una poeta absolutamente maravillosa colombiana que se llama María Mercedes Carranza. Bueno, María Mercedes Carranza tiene un poema que se llama Maldición, que dice: te perseguiré por los siglos de los siglos, no dejaré tierra sin remover, ni horizonte sin mirar. Y hay un verso que dice: laberinto de tus pasos, ¿cómo dice exactamente? Puedes cantar si quieres, ¿eh? Sí, es que igual me sale mejor cantada. Venga. Te perseguiré por los siglos de los siglos, no dejaré alma sin remover, ni horizonte sin mirar, cuando quiera que tu voz hable. Como dice, ay, se verá candela del oído. Y en tus pasos estarán siempre dentro del laberinto que los míos trazarán. Y entonces era como, no, que los míos trazarán. Eso era la coherencia. Pero el verso dice en realidad los pasos que están en el laberinto de los pasos que tracen los tuyos. Claro, para mí era mucho más fácil que los tuyos trazarán, que laberinto de los pasos que tracen los tuyos. Bueno, pues al final pone que tracen los tuyos. Entonces he hecho una variación melódica, como dice, que tracen, sí, donde quiera que tu voz hable, seguirás sin perdón a mi oído y tus pasos estarán siempre dentro del laberinto. Siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Vale, en vez de caer en una cadencia esto es como muy para... Esto es lo que te decía, es como muy... En vez de caer en el primer grado, que los tuyos trazarán, que acaba, ¿no? En el primer grado me voy a... Que tracen los tuyos y lo dejo en el 5º grado, suspendido, y se resuelve en el siguiente verso, que dice... Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán allí donde tú estés, polvo, luna, nada, allí
suerte de encontrar. Algo así. Gracias, Sheila, gracias. Es que no, me lo tengo que estudiar, perdón. Qué maravilla, qué maravilla. Me lo tengo que estudiar todavía, no tengo aquí mis chuletas, porque esto es parte del proceso, ¿eh? Yo lo trabajo tal y yo lo estudio hasta que me lo sé de memoria, pero tengo que estudiarlo, sí, sí. Mucho trabajo, ¿eh? Pero me gusta mucho. Te gusta, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, siguiendo con este proceso, y mil gracias por este regalo que nos has hecho improvisado. A mí una de las cosas que más me llama la atención, ¿no?, en el proceso de musicalizar poemas previos, ¿no?, te pregunto también por ello, Clara Martínez Cantón, es que, claro, hay como una especie de colisión o adición de autorías, ¿no? Está la poeta que compuso ese poema, pero tú, a la hora de cantarlo, musicalizarlo, de alguna manera te estás convirtiendo en coautora, le estás dando otro sentido según la música que tú eliges, cómo lo cantas, ¿no? Entonces, según esto que decía Joni Mitchell, que recordó muy bien en su libro debut, Cristina Rosenminge, en su Poética de la canción, de que es importante conseguir una coherencia, ¿no?, en lo que se llama el teatro de la canción, entre cómo cantas, cuál es la música y cuál es tu interpretación, ¿no?, la voz o el desgarro o la alegría, ¿no?, que tú estás impregnando a tu voz en función del mensaje textual. Sí. Quería preguntarte, si nos quieres contar algún ejemplo, ¿no?, del disco, ¿cómo conseguiste eso? Pienso, por ejemplo, en el poema de Elizabeth Mulder, ¿no?, que es un poema muy, muy desgarrado. ¿Cómo elegiste ese tipo de género musical, ¿no? Porque, claro, componías con el piano, pero podías haber compuesto en millones de estilos distintos. Entonces, ¿por qué elegiste un género determinado? ¿O cómo lograste, digamos, esa coherencia entre lo que decía el poema original y cómo tú querías interpretar ese poema? Sí, qué bonita esta pregunta. No recordaba eso y mira que ese libro debut para mí fue muy, muy revelador, pero yo soy admiradora de Cristina Rosenvinge desde hace muchos años. Era de los pocos referentes que teníamos las adolescentes de mi edad, en los 90, de chicas rockeras. Es que no había... O sea, era Luz Casal y Cristina Rosenvinge, Tahúres Zurdos, Aurora Beltrán y poco más. Y yo le agradezco mucho. Además, ella además tiene una manera de escribir muy beat. Cristina Rosenvinge, siempre me lo pareció muy... Me bebía mucho ella del beat. Pues fíjate, esto es algo que yo pensé mucho, porque, claro, yo me sentaba al piano y yo quería ser coherente, pero de alguna manera yo sentí que la coherencia brotaba de mí, es decir, había elegido ese poema por alguna razón. O sea, yo me enamoraba de esos poemas porque tenían algo que ver conmigo. También hay algo de eso, ¿no? Entonces, cuando tú de repente notas que te resuena, que tiene algo que ver contigo, ya hay un hilo del que tirar. En mi caso, yo pensaba, no me autoimpuse tampoco nada a la hora de estilística. Yo no quería sonar a nada. Pero sí que yo siento que las canciones brotaron de una manera muy coherente. Cuando yo las tocaba y yo cantaba, al final, claro, mi herramienta siempre, mi instrumento, toco el piano, pero mi instrumento siempre es la voz. O sea, yo todo lo pienso desde la voz. Y claro, ya la voz para mí es un hilo conductor que fluye de manera muy honesta. Al final es eso, porque es muy importante en este teatro que dice Joni Mitchell, que también es una definición preciosa y súper acertada. No querer ser otra persona, ni querer cantar otra cosa. O sea, al final yo creo que si hubiese cogido estos mismos poemas, no sé quién decirte, el grupo Vetusta Morla habría hecho su música, pero su música porque por esa honestidad, por lo que ellos tienen, por su bagaje musical, cultural, y surgió así. Y al final, luego analizándolo, lo que sí que yo, después del proceso de cómo nacieron las canciones, por ejemplo eso, en Elizabeth Mulder,
supongo que para mí la tristeza tiene que ver con una tonalidad menor, tiene que ver con algo que va hacia abajo y busca esa bajada de semitonos en la escala. O sea, hay también algo... o sea, siento que yo tengo una especie como de diccionario musical también dentro de mí, lo busco y digo, vale, ¿por dónde iría esto? Iría por aquí. Pero no intentaba ser nada que no brotara, que no fuera yo y que no sintiera cuando yo en el poema, yo digo muchas veces los poemas en voz alta, ¿no? Empezaba roja, toda roja, vi siempre la vida, roja, y es roja, toda roja, vi siempre la vida. Entonces ahí había una pausa en mi manera de declamar, tenía que existir esa pausa también en la música, roja, toda roja, vi siempre la vida. Y claro, mi manera de hacerlo es buscando desde la improvisación, grabándome. Casi que empiezan a salir las buenas ideas cuando me olvido que me estoy grabando y estoy simplemente cantando, canturreando, buscando, y de repente se me ocurre algo y digo, ay, esto en el piano cómo quedaría así. Yo normalmente eso, primero busco la melodía, que para mí es la protagonista siempre, y luego ya me siento a buscar la armonía. Y bueno, incluso en Pájaros Negros, en el poema que está en este disco que está dedicado a todas ellas, que escribí, ahí ni siquiera busco la armonía, o sea, dije, esto tiene que tener fuerza y empaque desde cantarlo a capela, sin más, ¿no? Solo con percusión. Claro. Sí, y eso, y analizándolo desde fuera, lo que yo llego a la conclusión es que busqué una cosa, que brotó algo muy sencillo musicalmente, que me parece muy efectivo, porque lo que yo quería es que la gente se fijara en el poema, o sea, el menos es más aquí tuvo mucho sentido. Y aunque las canciones son muy diferentes, porque luego llega eso, Por la verde verde oliva, que es una cosa como más folclórica, que tenía todo ese halo lorquiano, luego llega En la tierra de nadie, que es como un vals más lento y tal. Sí, está como entre lo clásico y lo popular y lo cantautoresco. Pero es que tiene todo que ver conmigo, ¿no? Es que es la música en la que yo... Son como mis pastos, ¿no? Y también el chotis, ¿no? Por ahí por medio. Y también el chotis. Bueno, es que a mí estoy mucho por las músicas tradicionales. Lo que te has comentado antes, ¿no? Sí, pero es eso. Sobre todo, yo me siento muy contenta porque hay mucho de mí. Es un disco... muy sincero, de verdad. ¿Te planteas hacer un segundo disco o algo? Digo, tienes ya, imagino que habrá muchísimas autoras, poemas. Sí. ¿Lo tienes en mente? ¿Te lo planteas para a medio plazo, corto plazo, largo plazo? La verdad que sí, porque a mí me encanta la divulgación. O sea, se te nota. Tiene un plus. Me gusta mucho cantar, me gusta componer. Y ya sí puedo además contar algo, es como una experiencia más completa. Es otro tipo de experiencia, ¿eh? No digo que sea mejor que un concierto al uso de alguien que compone temas originales, pero para mí es una experiencia que me llena, me gusta mucho. Y sí, estoy ya pergeñando. ¿Puedes adelantar algo o no? Todavía no. Bueno, estoy ahí. ¿Que está grabándose? Estoy ahí con... Es que tengo algunos frentes abiertos, pero... mujeres todas, sí, pero ¿no? eso Mujeres. Te iba a decir, sí. ¿Mujeres siguen. también del 27 o ya no necesariamente? Pues no necesariamente, no. Bueno, ya con eso... Bueno, he visto, hace poco, no sé si habéis visto, porque una cosa que me gusta mucho cuando voy a sitios a cantar nuevos, siempre intento bichear un poco las escenas poéticas de los lugares, ¿no? Y fui a cantar a Mallorca, y en Mallorca hay una poeta, claro, que allí la conocen y ni siquiera la conoce mucha gente, o sea, la conocen las profesoras de literatura, filólogas mallorquinas, que es María Antonia Salvá, que estuve leyendo sobre ella, y es lo que os comentaba, es un poco para mí, por situarla un poco, que esto funciona siempre bien, es un poco como una Rosalía de Castro mallorquina. Y he musicalizado, mi último poema musicalizado es Lluneta del Pagès, que es un poema chiquitito de ¿Y lo cantas en catalán? Y lo canto en catalán como buenamente puedo, pero bien, o sea, le pongo muchas ganas. Sí, dice...
Lluneta del pagès, jo estic dins casa teva i tu no dius res. Jo tengo un ocell, que és un pajarito, que canta l'aubada i a cada passada s'hi va d'un clavell. Tengo un pajarito que canta y a cada pasada se abre un clavel. Jo sento un mussol que plora i voldria cantar nit i dia, com un rossinyol cantar nit i dia, com un rossinyol. Lluneta del pagès, jo estic dins casa teva i tu no dius res. Es como una nanita así, él se habla de la lunita del pagès, de la casa. Es muy... Gracias. Es muy bonito, la verdad. Te sitúa como en la estepa mallorquina y en esa naturaleza y habla... Bueno, los cantos de los pájaros y del mussol, que es el mochuelillo que quiere cantar como un ruiseñor y no canta y así, muy tierno. Sí, a mí la ternura para esto a mí me puede mucho. Bueno, creo que después de esta canción de Sheila es insuperable. Son las 8:20. Si te parece, vamos a abrir el turno de palabra. Sí, claro. Hay mucha gente aquí, si alguien quiere preguntar. Sí. Si podéis preguntar en voz alta para que lo pueda grabar Marta mejor. Así que se abre la veda. ¿Alguien se anima? Venga, compañero de facultad. Yo preguntar, no te preguntaría, yo quisiera que nos cantara una cosa. Venga, ¿cuál queréis que cante? Canto Pájaros Negros, que es la más así, Venga. que es a capela. Es que aquí sin el pianillo... Es la tuya, ¿no? Tu propia Y además es, sí, ¿no? es un poema que yo siempre digo que he tenido un poco el arrojo, un poco también el morro, la cara dura de meterlo aquí en el disco, porque claro, era como de repente ahí entre todos esos poemas de estas tremendas poetas. Pero bueno, es un poema que compuse cuando estaba investigando a estas poetas y bueno, es una metáfora clarísima de los miedos, ¿no? Los pájaros negros que llegan, que te conviertes en tu peor enemigo, te autocensuras, te autoboicoteas y yo creo que es una cosa que nos puede llegar a pasar a todos. A mí me ha pasado, a mí me pasa. Y yo siempre esto en los conciertos digo que los pájaros negros hay que intentar vencer, hay que intentar espantarlos y hay que darle la vuelta a ese pensamiento, ¿no? Ese miedo al fracaso, miedo a no gustar, miedo a no estar haciéndolo bien. Bueno, miedos que se multiplican con el tiempo. Y hay que pensar que en realidad lo más bonito que podemos hacer es compartir. Y también creo que el miedo nos dice mucho de nosotros mismos, porque ¿por qué nos da algo miedo? Entonces el miedo tiene que ser en realidad una brújula. Tenemos que ir hacia aquello que nos da miedo, porque ¿por qué nos da miedo? Hay que enfrentarse, ¿no? Hay que escarbar un poco, y yo creo que al final te conviertes en mejor persona cuando vences ese miedo, que a lo mejor lo vences un día y al día siguiente está, o sea, el reto vuelve otra vez, no se acaba, pero bueno, eso también es parte de la vida. Así que nada, aquí va este Pájaros Negros, que os lo quiero dedicar a todas las personas que estáis aquí. Y luego voy a haceros un comentario del momento móvil arriba que acabo de ver, que ha sido como ¡guau! Ha sido brutal. No, que me parece genial, ¿eh? Que yo soy así también, o sea... No, que tiene la fama. No, pero bueno, es que ha sido muy gracioso porque tal, sin más. Voy a cantarlo, que sí, que sí. No da miedo el móvil, ¿no? No da miedo. No, si yo lo entiendo. Ya sabéis lo que voy a decir, ¿no? La dicotomía de... Bueno... Pero claro, sí, es que ha sido muy gracioso porque ha sido como una coreografía. Yo personalmente me encantaría que hubiera venido mi hijo, que habría disfrutado de tu charla y como no sea así, no voy a saber transmitirle la hora y pico que llevo aquí, que estoy emocionadísima, no sabía transmitirlo como cosa con ese... Bueno, como está grabado, va a quedar grabado, sí, eso también, para siempre. Para siempre ya, wow. Sí. Lo siento por ti, no te lo habíamos comentado, ¿no? Ya esto es de por vida. Esto es lo que tiene YouTube, que da mucho miedo.
Bueno, allá va. Ah, ¿qué querías? Sí, perdona, disculpa, que estabas así con la manita. Ah, estabas así, como el like de... Es como... como una red social virtual realidad. Vale, allá va. A ver, me lo voy a acercar un poquito para que se oiga bien luego en el móvil. Ahí vienen los pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí llegan con sus plumas negras erizando el viento. Ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo. Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. Con las alas rotas, ahí marchan los pájaros negros, ya me dejan sola, ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca, y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca, ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me
quiero, antes de terminar, no sé si ya vamos a terminar. Yo creo que ya no después de esto ya no se puede decir nada más. Bueno, no, por si alguien Es quisiera... el mejor final posible, así que... Sí, bueno, yo me quedaría encantada aquí con vosotras y vosotros, porque estáis súper a gusto y muchísimas gracias por venir, por la escucha, por esas miradas tan cómplices y tan cariñosas y por vuestra escucha tan activa. Muchas gracias a... Bueno, Juan Ignacio, Clara, por tanto cariño, a la universidad, bueno, a Filología y a... Aquí tienes tu casa, esperemos que vuelvas Muchas en el futuro. gracias. Es la primera vez que estoy aquí en Sevilla con ellas, con mis queridísimas poetas y de verdad que no se me va a olvidar. Así que muchas gracias por traerme aquí, por invitarme y gracias por venir, de verdad. Gracias a todo el mundo. de corazón. Gracias.